En la sección del día miércoles, en este día, la lección nos presenta un tema bien interesante porque recuerden, Pablo era un misionero que estaba cumpliendo con su segundo viaje misionero, valga la redundancia. En este día nos encontramos de que Pablo llega a Atenas. Era el centro intelectual de la antigua Grecia. Allí se encontró Pablo con ídolos o efigies de los dioses de estos atenienses en todas partes. Se hallaban estatuas de mármol de personas, de dioses, especialmente en la entrada del ágora, o sea, en un lugar en la plaza pública. Y Pablo empezó a hablar en ese lugar. Mejor dicho, ese era el eje central de la vida urbana. Pablo, angustiado por la idolatría, cambió su costumbre o su método o estilo de predicar. Como por ejemplo, él no fue a una sinagoga judía, sino que empezó a predicar y hablar en público. Allí en la plaza pública le escucharon hablar. Como los atenienses siempre estaban dispuestos a escuchar algo nuevo. Esta gente eran filósofos, eran gente pensante, era gente racionalista de alguna manera. Entonces ellos se interesaron en las enseñanzas de Pablo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, entonces lo invitaron a un lugar llamado el Areópago. El Areópago viene siendo así como un lugar donde se reunía toda la población para escuchar a los grandes maestros, a los grandes filósofos. Y lo invitaron a Pablo ahí al Areópago, ahí en el alto consejo de la ciudad. Entonces Pablo empezó su discurso. Él no citó las escrituras, ni recapituló tampoco la historia de las relaciones de Dios con Israel. ¿Por qué? Porque este era un auditorio diferente. Ese auditorio, que era el auditorio judío, le hablaba de esas cosas, pero en este caso, Pablo le habló de un tema diferente. Este método no tendría mucho sentido con esta audiencia si les hablaba como les hablaba a los judíos. Entonces, él presentó algunas verdades bíblicas que no tenían sentido para esta gente que era pensante, que era racionalista. Él presentó algunas verdades, como por ejemplo, él habló acerca de Dios, de que Dios se interesa por el ser humano. Pero para ellos, para esa audiencia, Dios es un Dios que está allá en lo alto y no se relaciona con la criatura. Tampoco para ellos era racional o intelectual creer o pensar de que el hombre moriría, resucitaría y que sería juzgado un día. Por lo tanto, entonces Pablo cambió su manera. En su discurso en el Areópago, él presentó estas grandes verdades: la salvación, la historia de la humanidad. Y también entonces esta gente se interesó en el mensaje. Ahora, la mayoría de las palabras de Pablo le sonaban ridículas. Para ellos era un asunto muy sofisticado, ese estilo de vida pagano. Los conceptos acerca de Dios y la religión estaban muy distorsionados para ellos. En otras palabras, la manera como ellos pensaban, como ellos interpretaban la vida, era totalmente distinta. Por lo tanto, el mensaje de Pablo no parecía hallar cabida en la mente de esta gente pensante, intelectual, racionalista. Ahora, estas creencias chocaron con la mente de esta gente en Atenas. Y aunque parecía haber sido un fracaso, pasó algo interesante. Cuando Pablo fue llevado al Areópago, hubieron dos personas que recibieron el mensaje y lo abrazaron. Uno de ellos fue Dionisio, el miembro del Areópago, y otra fue Dámaris. Esta fue una mujer que se menciona por nombre, y esto implica que era de cierto grado o cierto estatus en la sociedad allí en Atenas. Por lo tanto, también miembros del mismo concilio en el Areópago. Nos podemos dar cuenta de lo que dice Pablo. Ahora, él dice algo que es realmente interesante. Pablo dice algo que impresiona la mente de todo aquel que se pone a considerar las palabras de Pablo. Pablo empieza a hablar y dice, Pablo, que cuando llega a Atenas, él empieza a ver este montón de imágenes. Y al ver estas imágenes, se da cuenta que ellos tienen un altar para un Dios desconocido. O sea, si habían dioses, todos los dioses que ellos tenían, ya los tenían. Pero por si acaso había un Dios que ellos no tenían, ellos habían hecho un altar para ese Dios.
Ahora, cuando llega Pablo, le dice, veo que son gente bien religiosa. Y entonces él empezó a hablar sobre los dioses, que Dios no se agrada de lo que sería como las imágenes o de la idolatría. Entonces, él dice, vamos a leer el versículo 26, nos dice así. Bueno, vamos a leer el 24, dice así. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase algo, pues Él es quien ha dado a todos vida y aliento a todas las cosas, y de una sangre hecho todo el linaje de los hombres, para que habite sobre Él toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios en alguna manera, palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vosotros, como algunos de nuestros propios profetas, dijo también, ha dicho, dice, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata, o a piedra, escultura, o arte de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y empieza Pablo a disertar y a presentar su mensaje. Entonces ahora vemos, dice versículo 34, algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagita, y una mujer llamada Dámaris, entre ellos. Por lo tanto, aparentemente Pablo fracasó con su mensaje. Sin embargo, él, por medio del Espíritu Santo, se ganó a estas almas que vinieron a ser claves para el avance del Evangelio. Entonces ahora podemos ver que el abordaje diferente de Pablo en realidad mostró sensibilidad en los sentidos sociales, culturales, y situó a un poeta pagano, como quien dice, para penetrar la mente de aquellos hombres que se creían racionales y gente de grandes pensamientos. Ahora, usar diferentes métodos es importante para llegar a diferentes culturas. Entonces Pablo en Atenas utilizó un método diferente para alcanzar a un grupo diferente de personas. Estudiemos la lección en el día jueves y recibamos más bendición estudiando la lección con el tema que es Pablo en Corinto. Recibamos nuestra bendición, estudiemos nuestra lección.